Carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 1. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vuelvo y le leo este versículo y lo vamos a leer así, detenidamente, porque este es uno de esos versículos que habla por sí solo, se predica solito, no hay necesidad de añadirle mucho, pero es importante que lo analicemos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué maravillosa es la instrucción del apóstol Pablo para la iglesia de los Gálatas. ¿Por qué razón? Porque la tendencia del ser humano, y eso no es de ahora ni es de nuestra cultura solamente, obviamente aquí estamos en un contexto diferente, estamos en un contexto completamente oriental, no estamos en un lugar de occidente, estamos hablando de una carta que se escribe posiblemente entre el año 60, 63 después de Cristo, estamos en el año 2021, entonces estamos hablando de más de casi 2000 años después que se está escribiendo esa carta, 1940 y algo de años después, 60 años después. Entonces, mire cómo se ve esta tendencia de hacer leña del árbol caído. El apóstol Pablo no les recomienda esto solo porque sí, la recomendación viene a raíz de cosas que él sabe, de situaciones que él sabe. Por eso a razón él termina el capítulo 5 hablando de las relaciones interpersonales, hablando de que no se provoquen los unos a los otros, de que no hayan envidias, que no hayan contiendas entre ellos. Y aquí les está diciendo, mire, si hay alguien que es sorprendido en alguna falta, en alguna situación, ojo, ojo. Y aquí nos dice, ustedes que son espirituales. Para muchos cristianos este versículo dice, murmuren de él, sáquenlo corriendo de la iglesia y que nunca jamás se vuelva a aparecer. Pero no es lo que nos dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios nos dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote también a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, lo primero es que el apóstol Pablo no le habla a todas las personas que están dentro de la iglesia. Les dice, ustedes que son espirituales. No les dice, ustedes que están allá en la iglesia de Galacia. No les dicen, ustedes que son espirituales. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo que va a una iglesia es espiritual. Así de sencillo. No todas las personas que van a una iglesia son personas espirituales. Hay personas que van a la iglesia con otras cosas en mente. Entonces, Pablo le dice, aquellos que se consideran espirituales, aquellos que se consideran personas que son llenas del Espíritu Santo, que viven una vida espiritual. Miremos qué lenguaje utiliza, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual. Dice, ustedes que son guiados por el Espíritu de Dios. Presta atención, ustedes que son guiados por el Espíritu de Dios. En la Nueva Versión Internacional utiliza de nuevo ustedes que son espirituales, y en la Nueva Traducción Viviente vuelve también utiliza ustedes que son espirituales. En la traducción en lenguaje actual, la que nos da esa perspectiva que dice ustedes que son dirigidos por el Espíritu Santo. Si usted, mi hermano que me está oyendo, que me está escuchando, es una persona que se considera una persona espiritual, una persona que es guiada por el Espíritu, lo que debe hacer una persona espiritual al ver a alguien en el pecado es restaurarle. Restaurarle. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a restaurarle? Mire lo que nos dice, con espíritu de mansedumbre. Vamos a leer otra versión. Nos dice, ustedes deberían ayudarlo a volver al camino con ternura y humildad. Deberían volver al camino recto con ternura y con humildad. La Nueva Versión Internacional dice, con una actitud humilde. Con una actitud ¿qué? Humilde. Mire, a veces se cometen muchos errores porque le escuchaba a un predicador una vez que el único ejército que se ataca a sus propios soldados somos el ejército de Cristo. Qué tristeza. Lo que deberíamos hacer nosotros como ejército es sanarnos a nosotros mismos. Es lo que nos invita el apóstol Pablo. Nos dice, mire,
Restáurense, sánense, cúrense, levántense los unos a los otros. Los que han visto a otro una falta, ustedes intervengan, hagan algo, no lo dejen solo. Pero no, en vez de restaurarle, muchas veces lo que hacemos es hundirlo más. Recuerdo una vez una anécdota que no es una anécdota que me la contaron, sino que una persona la vivió. Una joven de la iglesia, por esas cosas de la vida, quedó en embarazo. Se había alejado del Señor y un domingo, ya con su hija nacida, dijo: voy a ir a la casa del Señor. Hizo su esfuerzo, cogió su carrito, se montó en un taxi y llegó a la iglesia. Llegando a la iglesia, una persona la recibe y le dice: wow, señorita, hace rato no te veía. ¿Y usted de dónde sacó ese hijo? Porque usted no se ha casado todavía. Ay, ay, ay. Obviamente esta joven se sintió muy mal porque ella sabía que había cometido un error. Y en vez de hablarle con amor, en vez de hablarle con un espíritu restaurador, lo que se hizo fue marcar de nuevo su error, su falla. Y me contaba ella, en el mismo taxi que llegué, antes de que se fuera el taxista, le dije: venga, venga. Se montó en el taxi y se devolvió. ¿Por qué razón? Porque no hay un espíritu de restauración. No hay un espíritu de decir: venga, qué alegría verte, bienvenida. Y en vez de decirle: ¿usted de dónde sacó ese niño, esa niña? ¿Usted no se ha casado? Yo no le conozco a su esposo. Nuestra actitud debería ser diferente. Y esta es uno de los ejemplares más superficiales y suaves, los más light que he visto, porque muchas veces las confrontaciones que se hacen son terribles. Son acusaciones. No tenemos el espíritu restaurador. Pero hoy el apóstol Pablo nos hace la exhortación, nos dice: mire, restauremos y lo hagámoslo con humildad, con un espíritu de ternura, con un espíritu de mansedumbre. No lo hagamos con orgullo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también podemos caer. Por eso dice: tenga cuidado de sí mismo. Mire lo que dice acá, terminando el versículo. Dice: considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nueva Traducción Viviente nos dice: y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y tengan cuidado ustedes de no caer ¿en qué? En la misma tentación. La traducción en lenguaje actual dice: pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Miren, miren la manera como el apóstol Pablo les ilustra y les dice: tengan cuidado, no señalen, restauren, porque el hecho de que usted sea guiado por el Espíritu Santo no quiere decir de que usted tiene una barrera en que el pecado nunca va a llegar a su vida. No, claro, sigue siendo vulnerable. Puede ser el hombre o la mujer que levite, que camine sobre el aire, que no mate ni una hormiga, pero sigue siendo expuesto a tu naturaleza pecaminosa. Por eso nuestra actitud hacia nuestros hermanos debe ser una actitud de restauración. ¿Conoces a alguien que ha caído? ¿Conoces a alguien que se ha salido del camino? Hoy es el día para que lo llames. Hoy es el día para que lo busques. Pero no para juzgarle, no para preguntarle qué pasó, qué sucedió, no para que usted estés con ese dedo acusador señalándole, diciéndoles que tú hiciste pecado, no, sino para que con un espíritu restaurador podamos ayudar a la persona para que pueda regresar al camino del Señor. Seamos hombres y mujeres de restauración. Padre Celestial, te doy la gloria y te doy la honra por tu palabra, porque nos exhortas y expones, Señor, con la palabra nuestro corazón. Nos ayuda, Señor, a mirar la profundidad, Padre Celestial, de las situaciones que nos atañen a nosotros y cómo nosotros podemos afectar a alguno de nuestros hermanos en Cristo. Yo te pido, te ruego, Padre Celestial, de que seas tú ayudándonos a tener ese espíritu restaurador, ese espíritu de restauración con ternura, con amor, para que así, Señor, nuestros hermanos que se han alejado del camino puedan regresar. Señor, glorifícate en esta hora, exáltate en medio de nosotros, haz tu obra sobrenatural en nuestra vida. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno
en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que se comuniquen con nosotros a la línea 316-617-7888. Así podrás aprender un poco más de nuestro ministerio, podremos orar por ti y podemos ayudarte en el camino del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que tengas una maravillosa mañana en la presencia del Señor. Dios te bendiga.